ありがとう。 Me resulta curioso al ver la opinión de Shania entre el fandom. Un personaje que de cierta forma generó un odio automático por sus cuestionables y evidentes acciones, que podrían catalogarse como clichés o predecibles. Lo cual te genera una discusión sobre el personaje y prácticamente todo el fandom la llega a odiar por cierta razón. Por mi parte yo la odio con toda mi alma. Pero... ¿esto no es lo que hace la función de un villano? Si nos ponemos a pensar, realmente Shania es una buena villana dadas las situaciones del personaje. Actualmente ya es un poco común odiar a un personaje por su actitud cuestionable, ya que está de moda esa creencia de que los niños amamos a los protagonistas, pero de adultos entendemos a los villanos. Claro que hay que separar el tema entre antagonistas y villanos, dado que un antagonista no necesariamente será malo y muchas veces sus puntos son complementos para el protagonista. Pero un buen villano demuestra siempre su lado cruel al espectador, y es quien hace que la historia tenga un giro de 360 grados, volviéndolo más interesante para el espectador. Tenemos villanos que están bien escritos en las sinoseries, pero limitándonos en el ámbito de Xenoblade, Amalthus es un villano un poco desperdiciado, pero que, de haber tenido mucho más impacto en la recta final del juego, lo convertiría en uno de los mejores villanos de las sinoseries, dado que todas las desgracias del juego están vinculadas a este, agregado que el personaje demuestra un lado retorcido de la justicia. Esto es algo que carece Z, porque si bien se explican las razones y objetivos de Z, realmente no sabemos hasta ahora de dónde proviene, y no es tan impresionante como Sansa fue en su momento. Regresando a Shania, si bien se nos explica tarde el trasfondo del personaje, considero que toma muy bien las bases de lo que debería ser un villano, y por más que uno la odie, realmente el personaje tiene la justificación como tal de ser así, y sin ella, probablemente los Ouroboros también habrían muerto a manos de N o de Z. Sí, soy consciente de que los Mobius son de los villanos más flojos que he visto, en gran parte porque la mayoría son malos porque sí. Crear un villano odiable es bastante fácil, pero que quede en la mente del espectador es la parte más difícil, sobre todo porque dependen mucho de los eventos de la historia para poder destacar por encima de otros personajes. Z no tiene esto porque a duras penas se sabe algo de este. Y en retrospectiva, Shania es un personaje que si bien es detestable, realmente tiene una base bastante triste. Empezaré con esto relatando un poco sobre cuál es la base de Shania. No es un secreto que si juegas Xenogears, probablemente aprecies más Xenoblade 3, dado que no solo se puede dar una comparación entre las parejas principales, sino que temas como Shivat y la ciudad, o los conflictos entre Graf y N, te permiten comprender el verdadero significado de Xenoblade 3, más allá de ser una nueva entrega que trata de crearle problemas al canon. En Xenogears existe un personaje que cumple la misma función que Shania hasta cierto punto. Hammer es una rata antropomórfica que conoceremos en la prisión de Kislev. Al principio será un personaje cómico que nos dará suministros como objetos de curación y de combate. Hammer tiene una admiración al campeón de la prisión de Kislev, Ricardo Banderas, Rico para los compadres. Rico es un ejemplo de las personas que tienen que luchar por su aspecto, dado al racismo por su condición de medio humano. Siempre está de mal humor, aunque es de buen corazón. El asunto entre Hammer y Rico es la admiración que siente la rata con lentes frente a la copia de Blanca, y esto se ve por la asignación de trabajos que este tiene durante el tiempo que estuvo encarcelado. Realmente se podría entender un poco al personaje viendo su diseño, ya que si bien considero que no es bueno juzgar un libro por su portada, Hammer tiene métodos muy cuestionables como reducir sus precios a pesar de conseguirlos a un precio igual en las tiendas, o sus formas de obtener información en el grupo. Poco a poco su utilidad en el juego será cada vez menor, y es algo que él mismo reconoce. De la misma forma que Shania, Hammer traiciona al grupo y decide entregarlos a los villanos principales del juego, a cambio de poder y reconocimiento. Esto obviamente desemboca a los últimos hechos del disco 1, la muerte de los padres de Ellie, siendo la madre de Ellie asesinada por Hammer, y la destrucción de Solaris provocada por Id. Después de esto, no se sabrá nada de Hammer hasta el disco 2,
donde nos enfrentaremos a Hammer con un Gear modificado. Batalla bastante diferente ya que no es necesario luchar contra él, dado que el Gear comenzará a debilitarse poco a poco, lo que causa la destrucción de este. Rico se dará cuenta que a pesar de bromear mucho con él y tratarlo como basura, realmente apreció mucho el tiempo que estuvo con él en el grupo. Y posterior a su muerte, ocurre uno de los momentos cúspides de Xenogears. La historia de Hammer tiene muchas similitudes con Shania, solo que con Shania es un poco más difícil de ver este tema, dado que sus intenciones son claras desde un inicio. Pero, ¿qué hace tan especial este personaje? ¿No es suficiente con estas inspiraciones de un personaje tan poco recordado de Xenogears? La situación entre Xenogears y algo que de cierta forma da sentido al prefijo Xeno es el racismo y la xenofobia. Además del odio mutuo entre los ciudadanos de una nación, muchos personajes se odian entre sí por eventos del pasado, y ciertamente esto puede convertir a alguien en un ser despreciable, dado que la sociedad así los está formando. Solaris y la ciudad comparten muchos elementos en común, a pesar que la ciudad tiene más similitudes con Shivat. Con solo entrar a Solaris, notarás que hay mucha xenofobia con los que residen en la superficie, hasta tal punto que los niños aspiran a destruirlos con los Gears. En la ciudad, si bien esto no llega al extremo, existe mucha tensión sobre el posicionamiento social que tiene un apellido sobre otro. Esto es mucho más evidente en la historia de Shania o los candidatos originales a Ouroboros. En el caso de Shania, su familia tenía un buen futuro porque la hermana de Shania y su padre eran miembros estrellas de los Lost Numbers. Sin embargo, eventos desafortunados les hicieron perder la vida, lo que obligó a Shania a superarse para mantener el legado de los Reeds. Su madre, obsesionada con la importancia del título familiar y su posición social, presiona tanto a su hija que ni siquiera celebra su logro al ser una candidata de respaldo de los Ouroboros. En vez de eso, culpa a Shania por no ser lo suficientemente capaz de superar a su hermana y padre. Peor aún, tras la muerte de su hermana, Shania perdió mucho la visión de ser quien es, incluso tratando de imitarla para sentirse mejor consigo misma. Supongo que los que jugaron Persona 5 Royal sabrán más o menos esta parte. Shania deseaba formar parte de los Lost Numbers y ser reconocida por sus logros y aportaciones, pero también tenía un gran talento por el dibujo, algo que su padre le recomienda que tome, principalmente porque ese talento la hará sonreír de nuevo. No obstante, dado que su hermana había muerto, ella sabía que debía mantener el legado de su familia, por lo que en cada momento decide imitar a las personas para poder encontrar una forma de combate apta para convertirse en un Lost Number reconocida. Gondor sabía que esto estaba mal, aunque tomando el lado más negativo de Rico, porque sí, Gondor está inspirada en Rico, empieza a cuestionarle todas sus decisiones al punto de tratarla como basura, porque ella no sabía cómo dialogar con alguien de forma educada y sin herir sus sentimientos. Esto tiene una explicación, pero la dejaré para la conclusión. Une la muerte de su hermana y padre, agrégale que tiene una madre horrible que solo le importa el reconocimiento, súmale los problemas de autoinseguridad y confianza que tiene Shania, y finalmente, dale una amiga que tiene cero contacto en sus palabras, y que ésta, al ser una familia llena de prodigios y con el estatus social más alto, tienes la receta perfecta para un personaje que odia por completo el mundo donde nació. Que no te sorprenda que, al igual que Kalelen tentó a Hammer para traicionar a Faye y a los demás, X haya convencido a Shania para trabajar con los Mobius para destruir a la ciudad y facilitarle el trabajo de exterminación de quienes perjudicaron el infinito presente, en este caso a los Ouroboros. Todo este backstory está almacenado en una misión secundaria opcional que ni siquiera necesitas hacer para completar el juego. Caso contrario a Hammer, donde él es un jefe de la segunda dungeon de Anima. Pero esto no significa que Shania sea un mal personaje. Si bien sus acciones fácilmente pueden haberse evitado si Gondor fuese un poco educada, lo cierto es que para ese punto donde ya interactúa con los Ouroboros, Shania ya no tiene más opciones y ella misma jura destruir todo lo que alguna vez amó. El punto más criticado de la historia de Shania es la parte de Senna, pero realmente uno puede entender a Shania y a los candidatos, matándose por conseguir ser miembros de los Ouroboros y que por azares del destino,
6 tipos randoms que poseen habilidades bastante rotas como ser Blades modificados, un High-End ya que es dominante en el éter, un máquina que ya de estos podrían aguantar un espadazo de la Monado 2 y un prota que, bueno, realmente no tiene mucho más que ofrecer salvo una espada atraída por un plot device con pelos. Tengan acceso inmediato a la piedra Ouroboros podría molestar a cualquiera. Quiero decir, lamentablemente muchas veces el título y las calificaciones no significan nada si no posees la habilidad necesaria, por eso habían 6 candidatos suplentes. Y realmente uno comprendería a Shania que odie la forma que Senna ve el mundo. Senna me parece un buen personaje y lo sería más si tuviese un poco de Max backstory, más allá de ser una sombra de Mio. Aunque es verdad que al estar a la sombra de Mio, ella empieza a actuar de forma diferente a lo que ella en realidad es, y por eso Shania la odiaba, porque de cierta forma se miraba a sí misma a través de los ojos de Senna. La diferencia radica que Senna tuvo mucha suerte de tener a Lance y a los Ouroboros de su lado, similar al caso de Noah y N, aunque el caso de Noah es muy diferente, ya que incluso después del final del juego, Noah parece no haber aprendido nada. El asunto de Shania es todavía más turbio, ya que no solo tuvo que traicionar a su gente para conseguir satisfacer su necesidad de ser reconocida, sino que, en una situación en la que logra destruir la zona donde estaba la ciudad, al enterarse de que estos habían escapado gracias a la intervención de Mio y M, Shania se siente acorralada en una situación donde perdió absolutamente todo. Su salida más fácil era simplemente suicidarse frente a todos, en uno de los momentos más chocantes de las Sinoseries, por lo repentino que es. Y de hecho, es todo este trasfondo por el cual considero a Shania uno de los personajes con la historia más trágica, escalofriante y hasta triste de todas las Sinoseries. Sí, Billy, por ejemplo, tuvo en mente vender su cuerpo por una miserable cantidad de monedas para mantener a su hermana que había sufrido un trauma que le impedía hablar luego de la muerte de su madre y que su padre los abandonara. O el caso de Momo, que vio varios horrores a través de Albedo, e incluso probablemente haya sido abusada por él. O también está Jean, un personaje que perdió todo lo que más amaba, se aferró tanto a una persona que tuvo que vivir un sueño imposible por recuperarla y destruir el ciclo de odio en que vivían los Blades. Pero lo que hace diferente al caso de Shania frente a los otros personajes de las Sinoseries es que este se ve mucho en la vida real, lamentablemente. Shania vive en un hogar donde el título familiar y el reconocimiento eran importantes, y debió aferrarse a eso en vez de perseguir su verdadero talento, ya que su madre, incluso muerta, jamás llega a entablar sentimientos por ella y por sus acciones. Desgraciadamente el tema de Shania se ve mucho en la vida real, y aún es más triste que alguien tenga que recurrir a una acción similar a Shania para huir de sus problemas. Estaba mentalmente inestable porque estaba obsesionada por el reconocimiento y ser útil para la sociedad. Pero esto fácilmente se pudo haber evitado si tuviese el apoyo de alguien como su padre lo fue. Desgraciadamente para ella, su padre había fallecido a causa de la guerra, y a quien consideraba su amiga, donde ella miraba que si imitaba a Gondor era una forma de mostrar su respeto y admiración, aunque realmente esto no era sano para ella. Quisiera dejar un mensaje de que si ves a alguien en una situación así, trata de mostrarle tu apoyo y hazle saber que estarás ahí para cuando lo necesite, para evitar una situación como la de Shania. No seas una Gondor, porque el mal comportamiento o la indiferencia pueden ser cruciales en las decisiones de una persona. Sobre Gondor, si bien es la verdadera culpable del por qué Shania es como es, ya que todo esto se habría evitado si ella hubiese sido un poco más respetuosa frente a ella y le habría mostrado más apoyo como cuando la motivó a perseguir el arte. Tal y como dije antes, Solaris y la ciudad comparten muchas cosas en común, y la propia sociedad puede cambiar a una persona. Parte de la razón por la que Gondor es así es porque Mónica no pasó mucho tiempo de convivencia con su hija, según ella, porque al morir su esposo, ella tuvo que tomar el puesto y convertirse en la venerable de la ciudad, la líder de todos los Lost Numbers, y darle preferencia a Gondor podría afectar su carácter, por lo que tuvo que dejarlas crecer por su cuenta para que éste fuese fuerte en un mundo dominado por Zeta y los Mobius. Para fortuna de Gondor terminó en la cárcel de Agnus, y a duras penas hubo intenciones de ir por ella por su parte rebelde.
En sí no es culpa de Gondor y culpar a Mónica tampoco está bien, sobre todo porque en realidad es el propio mundo de Z el culpable del por qué todo se formó como es. Agregado que los integrantes de la ciudad jamás velarían por el bienestar de los niños de Agnos y Kebes, porque sí, todos eran niños y el verdadero enemigo era el propio mundo en el que estaban los personajes. Es por eso que me gusta mucho la historia de Xenoblade 3 por encima del 1 y el 2, porque realmente todo lo que está pasando ahí es un reflejo de la sociedad de Xenogears, y ahí todo está mal. Vivir en la tierra de Xenogears o Aionios es un infierno dado a que no solo tienes que vivir en la guerra, sino que la propia xenofobia no permite que la gente prospere en paz y viva en armonía con gente que tiene creencias diferentes. Sí, Z es un mal villano, pero porque muchas de sus razones o justificaciones no tienen sentido en retrospectiva a otros villanos de las Xenoseries. Agregado a su poco tiempo en pantalla y a su origen desconocido, nadie le da mucha importancia a los villanos y a menudo se les da el renombre de los peores. No obstante, el personaje de Shania nos permite comprender lo podrido que está el mundo de Aionios con una idea reutilizada. Mi odio hacia ella va más allá de sus acciones cuestionables y el por qué realizó todo en primer lugar. Y no apoyo lo que hizo Shania. Está loca y francamente me gustaría mandarla a chingar a su Mauser. Pero ese es el impacto que tiene un villano, es ruin y cruel, porque sus acciones causaron mucho daño a los Ouroboros, pero eso fue necesario para que pudiesen tener oportunidad contra Z. Shania la podrás odiar de 1000 formas, pero no cabe duda que es la mejor villana de Xenoblade Chronicles 3, porque sus acciones hasta cierto punto están justificadas. No debería ser así, pero lo están, y se entiende que ella sea así. Al menos considero que el personaje está muy bien hecho y cumple su función por la cual fue creada. No como otros. En fin, creo que por ahora es lo único que puedo decir de Shania. Es un personaje que vive en un entorno tóxico como M, y de los personajes más realistas de las Xenoseries, o bueno, hasta cierto punto. Y eso que no toqué el tema de sus poderes, lo cual considero que son de los más rotos porque fácilmente pueden congelar a cualquier partícula, incluso el oxígeno. Y si no cometió genocidio masivo fue porque así lo requiere la trama. Y la verdad ese tema del personaje es muy interesante y me sorprende mucho ver la cantidad de personas que la consideran un mal personaje. Aunque bueno, ya sabrán que yo soy una voz discordante en el fandom. Como por ejemplo esta Shania y Tatsu me parecen muy buenos personajes y la mayoría los tacha de ser lo peor. Mientras que el personaje más querido del fandom actualmente lo considero uno de los peores ahora con el retcon famoso de Xenoblade Chronicles 3. Seguiré haciendo videos dedicados a otros personajes que no suelen apreciar tanto como es debido. Por ejemplo, tengo en mente hacer uno de Id, porque si bien es un personaje que no me gusta del todo, considero que es el personaje con el mejor desarrollo y concepto de todas las Xenoseries. De momento espero que hayan disfrutado este video. Me gustaría saber en la caja de comentarios qué opiniones tienen sobre Shania. Y espero que esto motive a más gente a jugar Xenogears, porque sinceramente de no haber jugado este juego antes, muchas cosas de Xenoblade 3 no tendrían sentido. Si quieres enterarte de las noticias de las Xenoseries, así como comentar temas de otras cosas o subir tu contenido H, recuerda que tenemos un servidor de Discord, para que te unas y conozcas más gente que adora las Xenoseries. En caso de que quieras ver memes o contenido referente a las Xenoseries, nuestra página de memes de Facebook, Xenoblade Chronicles, estará disponible para que nos des un follow y puedas reírte de nuestro contenido. Y si quieres puedes seguirme en Twitter para que puedas ver mis comentarios y noticias relacionadas al canal. Todo esto está en la descripción de este video. Dale like, suscríbete y dale a la campanita para que YouTube te avise de nuestros nuevos videos de este canal. Esto nos ayudará a ir mejorando nuestro contenido y estar subiendo más de las Xenoseries. Yo soy Yukinon y nos vemos en el próximo video.